En este maravilloso día le damos gracias a Dios por su presencia, por su amor, por su misericordia y por su palabra eterna. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados y mis amadas, la palabra de Dios redarguye. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios redarguye? La palabra de Dios contradice todas malas intenciones que salgan de un corazón malvado, todas malas enseñanzas, toda mala estrategia del enemigo es contradecida a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios son 66 libros escritos para instrucciones, para enseñanza, para que los hijos de Dios sigamos obedientemente lo que está escrito en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, los versos del 16 al 17 declara: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo todavía no entiendo por qué quieren destruir la palabra de Dios. Pero si usted se da cuenta, la razón por la cual quieren destruir la palabra de Dios, que es divina y es inspirada por Dios, es porque es el único libro que redarguye, que contradice lo que la sociedad quiere implantar como verdad. La palabra de Dios instruye en justicia. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir una vida perfectamente obediente a Dios. Pero quieren destruir la palabra de Dios porque en la palabra de Dios está la verdad. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuéstanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. La palabra de Dios, cuando la leemos tranquilamente, calladamente, es como una espada que penetra profundamente y tiene dos filos. Si no le corta a usted por un lado, le corta por el otro, pero es por su bienestar. Es por su bienestar. Entra hasta el alma y el espíritu. Entra dentro, porque la palabra de Dios está viva. ¿Y cómo puede estar un libro vivo? ¿Cómo? Si es solamente un libro. Porque dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, como la palabra de Dios está viva porque es Dios, cuando usted la lee, cuando usted la estudia, penetra hasta el alma profundamente, entra a su corazón y lo convierte. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, Jesucristo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quiere usted convertirse verdaderamente? Abra la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios. La palabra de Dios lo va a redarguir de sus enseñanzas erróneas que le ha enseñado a usted de su niñez. Le va a convertir, le va a corregir, le va a instruir en justicia. La palabra de Dios le va a penetrar profundamente su alma, su espíritu, su corazón, su coyuntura y hasta los tuétanos. Es la palabra de Dios que puede hacer una diferencia en esta sociedad, en nuestra vida que estamos viviendo. Es la palabra de Dios que penetra en un ser humano. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, una persona que no tiene fe, una persona que no tiene tranquilidad en su alma, en su mente, que está perdiendo la mente, una persona que quiere suicidarse,
suicidarse. Si se mete a la palabra de Dios, tanto a leerla como a escucharla en su teléfono o en la computadora, o predicada por alguien claramente, entonces la fe que viene por el oír va a cambiar su mentalidad, porque entonces ahora usted va a ser redarguido y esas palabras le van a transformar su corazón y su espíritu, lo van a corregir de su manera errónea de pensar. Pero la fe viene por el oír. Quiere decir, mañana, tarde y noche, usted puede dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Usted puede sacar un tiempito para la palabra de Dios, para que la palabra de Dios le enseñe qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Dice Job 23:12, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé la palabra de su boca más que a mi comida. Sabemos la historia de Job, cómo perdió todo en un día, cómo perdió sus hijos, perdió su finanza, perdió su esposa, pero aún así venció la tentación porque él nunca se apartó de la palabra de Dios. Si usted no se aparta de la palabra de Dios y se mantiene en esta, usted va a triunfar a pesar de todo lo que está pasando. Si desde un principio dice que el verbo era con Dios y era Dios, entonces usted, al no apartarse de la palabra de Dios, está con Dios. Está con Dios constantemente. Dice Santiago 1:22, pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. El que escucha la palabra y no la obedece, entonces se está engañando a sí mismo. Porque le escucha, pero gran cosa. Sigue por ahí mismo. Ni siquiera un amén dice. Bueno, allá usted. Y Lucas 11:28 dice, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Usted es un bienaventurado que está escuchando esta palabra en este día, y si usted la guarda, aún mejor. Que este día el Señor Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, redarguya en su corazón lo que no es de Dios, para que usted pueda cambiar, para que usted pueda ser bendecido, para que usted pueda ser instruido en justicia y guiado con el poder del Espíritu Santo, que es el poder de la palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día. Manténgase en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es vida y espíritu. Amén.